vamos a hacer un debate sobre el tema a tratar es pena de muerte. La pena de muerte, pena capital o ejecución, consiste en provocar la muerte a un condenado por parte del Estado como un castigo por la realización de un delito. La mayoría de los países latinoamericanos han abolido la pena de muerte, mientras que en Estados Unidos, algunos de los países de Europa también la aplican, pero ha sido muchas veces una indiferencia de opiniones. Pues aquí tenemos la postura de a favor y en contra. Entonces voy a proceder a realizar la primera pregunta. ¿Por qué considera la pena de muerte como una alternativa de solución? Diego. No la veo como una solución porque nunca se ha revelado nada que diga que al darle pena de muerte a las personas la delincuencia baje. Nunca se ha demostrado nada, no hay estudios que demuestren lo contrario. Oscar. Pero es que básicamente la pena de muerte es como para intimidar a los criminales, para que, o sea, reduzca la tasa de crimen, para que no lo vuelvan a cometer. Levantó la mano Diego primero. Pues obviamente no van a poder volver a hacerlo porque van a estar muertos, pero al matar a alguien con violencia incitan más violencia y al momento de tenerlos en la cárcel, el motivo de estar en la cárcel, su misión es reformar a las personas para que sean personas de bien. En las cárceles hay bibliotecas, aulas escolares, talleres deportivos y culturales para que las personas se acostumbren a un estilo de vida que puedan sustentar de acuerdo a la ley. Diego. También es por justicia, porque es injusto que tenga más derechos el agresor que la víctima. No sirve nada la pena de muerte porque solo ciertos crímenes nomás te llevan a la pena de muerte, no los demás crímenes no la pagan. Entonces los que cometen los crímenes como robo, extorsiones no se condenan con la pena de muerte. Entonces esos no tienen miedo de que los vayan a matar, solo van a ir a la cárcel y después de cierto tiempo van a salir. No es muy riesgoso para ellos, entonces no tienen miedo a la pena de muerte. Adrián. Diego decía que a veces que vas a la cárcel a reconstruir tu persona, a crear como una nueva identidad dejando el pasado del crimen que cometiste, pero hay veces que la cárcel no construye las personas, o sea, no las hace reflexionar de sus actos, porque hay personas que en cuanto salen cometen el mismo crimen o peor, y eso sigue afectando a la sociedad, o sea, la persona no cambió en ningún ámbito y sigue haciendo daño a la comunidad y también o sea, cuando una persona va a la cárcel, ella sola se tiene que ver, tiene que reflexionar, pero hay veces que esa persona no reflexiona y no sabemos si cuando salga va a cometer el mismo crimen o uno peor. Por eso la pena de muerte es como que un medio para deshacerse de una mala raíz. O sea, quitar una persona que es inútil en la sociedad, porque cuando sales de la cárcel te dan como que puntos de qué hacer cuando salgas de ahí, cómo dedicarte a tu nueva vida. Pero hay gente que cuando sale de la cárcel no hace nada, no apoya a la comunidad o simplemente hace otro crimen y eso la sigue afectando. Espérense. Oscar y luego Diego. Pues básicamente como el 20% de los criminales que salen de la cárcel es como que son los que se reforman y pueden volver a su vida y mejorarla, pero el otro 80% son los que regresan a la cárcel, vuelven a cometer otros crímenes, hacen que los maten o simplemente se convierten en criminales fugitivos y no los pueden volver a atrapar, por decirlo así. Y porque dentro de la cárcel, en vez de mejorarte, lo que hace es destruirte, porque a lo mejor puede haber pandillas o grupos que simplemente te destrozan y te meten el miedo de hacer otra vez el crimen. Si no les haces caso, a lo mejor
también es una solución económica porque se gastaría menos dinero público. Sí, es caro sustentar a las cárceles y a las personas que viven dentro de ellas. Incluso se han reportado personas que vuelven a la cárcel solo para mantenerse, pero esto no implica que todas las personas, si una persona, no sé, una de 5 personas sale de la cárcel y consigue empleo y hace una buena vida, consigue dinero y es bueno para la sociedad, no sabes si esa persona va a ser alguien que genere muchos empleos para la sociedad en el futuro. No se sabe, así que todos merecen otra oportunidad para tener otra vida y arrepentirse de lo que hicieron mal. Bueno, pues yo pienso que en México sí es un tema muy delicado, ¿no? Ya que no es legal. Pero me gustaría a mí pues, compartir, ¿no? Y que la sociedad lo aceptara. Porque en muchos países por donde es legal, por ejemplo en China, en la India, en Estados Unidos, la tasa de mortalidad pues sí baja, ¿no? Porque pues es legal la pena de muerte. Pero por ejemplo aquí en México, muchos de menores de edad, por ejemplo, que hacen cualquier tipo de, ya sea violencia, asesinato, violaciones, pueden hacer muchas cosas, pero realmente cuando salgan, cuando cumplan la mayoría de edad, los van a soltar. O por ejemplo, no sé, una persona que asalta o que ya lleva varios delitos, los van a dejar luego porque aquí la autoridad en México no está tan fuerte, por así decirlo. Al contrario, en otros países, si tú llegaras a hacer algo así, no solamente la justicia hace cargo por ti, sino también todas las personas que lo rodean. Diego, y pasamos a la siguiente pregunta. Bien, como lo dices, cuando son menores de edad, la pena de muerte no incluye a los que son menores de edad porque les estás privando el derecho a la vida. Hay un caso en la India, una persona llamada Mohamed Hadidi, a los 14 años, en 2004, se le acusó de un crimen que no fue el culpable. 15 años estuvo en la cárcel bajo malas condiciones, 6 veces fue llevado a juicio y las 6 veces se cancelaron. Fue obligado a acusarse de culpable y luego se retractó. Los culpables salieron y todavía sigue, pero está en malas condiciones. Voy a pasar a la siguiente pregunta. No, ahorita quiero dar las respuestas, ¿eh? Ah, ok. Sí, yo quiero dar las respuestas. Chamaca. ¿Creen que la venganza? No, mi niña, hay que agotar las respuestas de esto. Ah, ok. ¿Sí? Hasta que no haya respuestas, vamos a la siguiente pregunta. Ok. Audrey. También como dice él, porque por ejemplo hay veces en los que la ley condena a la persona equivocada y los culpables salen adelante, pero por ejemplo los condenan a la pena de muerte, ya nadie les va a creer porque creen que solo es para redimirse antes de morir. Por ejemplo, hubo un caso en Estados Unidos, condenaron a un niño de 13, 14 años solo a la silla eléctrica por un crimen que no cometió, y más tarde se demostró que era inocente, pero nadie le hizo caso, nadie le creyó y murió en la silla eléctrica. Santiago. Bueno, pues como ahorita mis compañeros comentaban que pues un individuo que está en la cárcel ya es inútil para la sociedad. También, si un individuo es capaz de saber las consecuencias que se te dan por cometer un crimen, es suficientemente racional si es suficientemente racional para hacer ese crimen, también debe ser racional para saber cómo lo va a afectar las consecuencias, como la pena de muerte. Raúl. Yo pienso que nadie debe tener el derecho de quitarle una vida a otra persona, porque en el momento que eso ocurre, o sea, pónganse en la situación de que agarran a un homicida, ¿no? Según homicida, y se equivocan de persona, pero ya ejecutaron la pena de muerte. Al que ejecutó la pena de muerte, se le volvería o sea, es digno de tener pena de muerte porque mató a alguien inocente. ¿Qué piensan en esa situación? Adrián. Hay veces, o sea, la pena de muerte
es un caso que no se debe tomar a la ligera. Primero, se tiene que ver muy bien el crimen, se tiene que estudiar y se tiene que estar 100% comprobado que el acusado es el culpable. El crimen se da, depende de las condiciones, depende del grado del grado del crimen. O sea, si es mayor, si es de muy alto, por ejemplo, no sé, matar a varias personas, ahí sería una pena de muerte. Y hay veces que los delincuentes tienen derecho a la vida, pero para mí ese derecho se quita en cuanto los delincuentes le quitan el mismo derecho a otra persona. Pero tú, al tener, o sea, aquí como dijo de que, compañero, de que vuelven a reincidir en los crímenes, pero no sabes por qué lo vuelven a hacer. Tal vez es por necesidad, porque como ya entraron a la cárcel, aunque hayan sido inocentes y salen, pero el tema de que al momento de pedir un trabajo o algo en lo que ganas dinero, te tienes que pedir el expediente y tienes que decir que estuviste en la cárcel. Tú contratarías a alguien que saliera de la cárcel, aunque fuera así por robo, no confiarías en él, no lo contratarías y no podría conseguir trabajo, por lo que no se podría sustentar. Entonces la única manera de volver a ganar dinero sería, por ejemplo, tal vez reincidir en el crimen. Otro caso en los que tienen amenazada a tu familia con que haces algo. Secuestran a tu hermana, a tu mamá y te dicen, no, ve a matar a este sujeto y las dejaremos libres. A ti te van a condenar por asesinato, pero tu familia va a quedar libre. ¿Qué decisión tomarías? ¿Matan a toda tu familia para que tú estés libre? ¿O te metes a la cárcel tú y toda tu familia esté a salvo? Pues en el caso que te estás diciendo de que esa persona tal vez no pueda conseguir trabajo debido al delito que ya cometió, entonces por tal motivo estarías diciendo que la pena de muerte podría ser algo pues bueno para él, porque como quien decía no sirve para la sociedad. Y en el caso que dices de que tuvieran amenazas a su familia, pues si él llegara a presentar pruebas de ello, creo que se podría negar la pena de muerte para él, porque pues fue obligado, no fue como tal por su propia voluntad, como quien dice. Pero tú le creerías, o sea, tendría que Diego. Sí, o sea, la pena de muerte no sirve porque las personas muchas veces cuando cometen crímenes son personas que no están bien psicológicamente, están viviendo por malas situaciones que los llevan a esas situaciones en la cárcel. Hay ayuda psicológica para los presos, de hecho la mayoría recibe atención, tienen asesores, por así decirlo, que hablan con ellos para que entiendan su situación y los hagan entender cuál es su problema y lo acepten para que después sean capaces de reconocer por qué lo hicieron y estén dispuestos a redimirse y ser personas de bien en la sociedad. La pena de muerte no es así, o sea, la ley no ejecuta, al ejecutar la pena de muerte no es justicia, sino sería como un instinto de venganza. Lo justo sería que las personas pagaran por su crimen y no matar, porque de esa forma sería solo cobrar venganza. Ahorita como dijo mi compañero que no muchos de los que cometen los crímenes tienen problemas mentales y todo eso, los que van, la mayoría, los que tienen los problemas mentales, muchos de estos son enviados a instituciones psiquiátricas o para que traten sus problemas en vez de a la cárcel. Entonces no se les puede proporcionar pena de muerte porque por sus problemas los mandan a una institución en vez de a la cárcel. Ahorita que Adrián comentó que la persona que mata pierde sus derechos para él, los que ejecutan la pena de muerte están matando también merecen pena de muerte ellos, porque sería un bucle que no se termina. Retomando lo que dijo Diego de que tenían ayuda psicológica de eso, y retomando también el argumento de mi compañero Oscar, dijo que solo el 20% de los que cometen crímenes se curan, como quien dice, y el otro 80% vuelve a reincidir en los crímenes. Además de que la ayuda psicológica cuesta demasiado para el país,
porque pues tienen que estarle dando vigilancia, tienen que estar contratando a los psicólogos, pues como quien dice no lo van a ayudar, a la mayoría no los ayudan, lo vuelven a hacer y pues eso no es justo. Diego. La pena de muerte también es como que se complete la legítima defensa, porque en el caso de los asesinatos, porque el acusado pues mató a la víctima y la víctima no obtuvo el derecho de legítima defensa de poder defenderse, entonces la legítima defensa pasaría a que la sociedad lo acusara y tuviera la pena de muerte. Como decían que el 80% vuelve a reincidir, no sé de dónde lo sacaron, pero yo saqué información del INEGI donde dice que 18% son las personas que vuelven a reincidir, lo cual es una gran diferencia en las personas que reinciden a lo que habían dicho el 80%. Lo que quedaría sería el 80% que está cumpliendo el crimen o vuelve a la sociedad para ser una persona de bien o vivir una vida normal. Pero igual la pena de muerte solo se ejecutan personas que cometieron delitos demasiado graves como homicidios o cosas así. Entonces, si es tiempo en la cárcel, a cambio de pena de muerte, el tiempo en la cárcel sería como cadena perpetua o demasiado tiempo. Entonces no sería como cuando salgan, redividirse a la sociedad. Diego. Muchas veces los presos también pueden realizar trabajos desde la cárcel para mantener a su familia y a personas cercanas a ellos, por lo cual siguen aportando a su familia desde la cárcel. Así que no sería completamente inútil su estadía en la cárcel porque están ayudando a una familia que si lo matan, el apoyo de la familia se iría y toda esa familia cae y está propensa a cometer crímenes los de la familia. En mi opinión, la cárcel no es suficiente compensación ni para la víctima como para la familia, ya que no es justo también que la persona que asesina no solo a una, a muchas personas, tenga los más mejores derechos, que tenga un juicio justo y un trato digno, que tenga una vida en la cárcel. Aparte, si se practicara la pena de muerte, ayudaría mucho en la economía. ¿Por qué? Porque se gasta 31.830 pesos mensuales, más o menos, entre luz, comida, agua, vigilancia 24/7, psicólogos, médicos y medicinas, en alguien que no sirve en la sociedad, sabiendo que solo para lo único que sirve es matar. Por ejemplo, hay un caso de Bernardino Montoya. 17 años estuvo en la cárcel después de haber cometido un grave delito. Él apuñaló a una muchachita. Lo llevaron antes de que hubiera juicio, la muchachita lo había denunciado. Antes del juicio, él fue a su domicilio y la mató. Entendemos que no sirve en la sociedad una persona así y estaría bien que se practicara la pena de muerte por mejorar la economía y la seguridad social. Cobrar muerte con muerte no es un acto de justicia, simplemente es un acto vengativo, y tú al matar a alguien te conviertes automáticamente en un asesino. Muchas veces la justicia es muy injusta y condenamos a muerte a personas que realmente no deben crímenes, o simplemente las metemos a la cárcel y las hacemos pasar un muy mal rato ahí dentro. Julián. Una persona, como dice mi compañera Joy, una persona mensualmente se gasta 30,000 pesos para mantenerlo. Una persona que ha sido condenada a cadena perpetua, tendría que ser demasiadas pruebas para saber que esa persona debe estar en la cárcel. Y sacando cuentas, mantener a una persona por muchos años en una cárcel sería, la economía bajaría mucho. Viendo cómo está el país, ese dinero podría ser para instituciones, mejoramiento del país, todo lo que pueda hacer. Y eso contamos que una persona, si fueran de las miles de personas que hay, o millones, no sé, personas que hay condenadas a cadena perpetua, ese dinero podría ser para el país y se podría emplear en cosas mejores. Mencionaba que eran 30,000 pesos, pero por cárcel mensual, no por persona. Y hay cárceles que existen que son autosustentables. Son solo ciertos presos que se han demostrado que
pueden ser mejores personas y trabajan. O sea, no cualquiera puede ser, se mandan a lugares alejados, la mayoría de las veces son islas, donde ellos trabajan con las cosas que pueden, hacen su comida, tienen sus casas y en ocasiones hasta llevan a su familia porque tienen cadena perpetua. Así viven su vida y son de bien y no están generando un gran gasto para el Estado, pues. Algo que dijiste que ayudan a su familia con trabajos. No sé qué te refieres porque como que en la cárcel tienen el derecho de ayudar, o sea, porque están ahí es por algo. Les dan como la pena de ayudar ahí en la cárcel limpiando y todo eso. Y la mayoría de los trabajos que hacen ahí no son trabajos limpios, son trabajos la mayoría ilegales. O sea, en realidad siguen cayendo en la ilegalidad. O sea, siguen aumentando su pena y es como que siguen aumentando la criminalidad. Voy a pasar a la siguiente pregunta. ¿Tienen las familias de las víctimas derechos a justicia? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Tienen las familias de las víctimas derechos a justicia? Raúl. Sí, encerrando al criminal en la cárcel. Hay veces que la justicia, como dijeron, no es justa, pero eso es en el aspecto moral. La justicia es justa en el aspecto de los derechos, porque una persona que cometió un acto intolerable, un delito muy grave, debe tener el mismo castigo que sus actos. La persona que da la palabra de la pena de muerte o no es un juez. El juez estudia muy bien la escena, ve los puntos del por qué debería y por qué no debería el acusado tener derecho o no a su vida. Y también es como que las familias, los familiares, se les arrebató un ser querido, la persona quitó el derecho a la vida, y una persona que exige algo que le quitó no es muy bien dada, por así decirlo, en un juicio. Y es como que la familia sufrió, y la persona que cometió ese acto, yo creo que tuvo que haber pensado muy bien la acción que iba a cometer y las contrapartes que iba a causar. Diego. Igual como dije ahorita, y como tú dices, tienen que pensar bien las cosas, pero muchas veces está comprobado que las personas que cometen actos que son muy graves para la sociedad como asesinatos son personas que no están bien psicológicamente y nunca han recibido ayuda con respecto a eso. Por eso es necesario darles atención y hacer que sean unas personas de bien, porque nunca se sabe en qué se puede convertir esa persona en la sociedad. Oscar. O sea, no simplemente los crímenes son de matar personas. O sea, por ejemplo, la contaminación se puede considerar un crimen cuando lo haces masivamente. Por ejemplo, empresas han demandado gente por, no sé, a lo mejor dañó demasiado la capa de ozono, a lo mejor llegó al punto en el que ya no se puede reparar, por ejemplo. Y esas empresas los demandan y a lo mejor al responsable de eso le dan pena de muerte. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor puede acabar con el mundo o puede pasar algo peor. Raúl. Lo que ustedes están fomentando aquí es venganza, que no me parece correcto, ya que antes, o sea, pongámonos en la situación de que sí, se acepta la pena de muerte, no aquí en México, pero de cierto límite de tiempo, o sea, de cierta fecha en adelante. Las personas que hayan sufrido pérdidas por homicidios tienen el derecho también de ir a justiciar al homicida, quitándole la vida. ¿O se consideraría también pena de muerte? Es ilógico, no lo veo correcto. Sí tienen derechos, pero no... La familia tiene derechos a presentar su caso y condenarlo a la cárcel, pero no a la pena de muerte, porque nada más sería ojo por ojo, por así decirlo. Porque mataste a un miembro de tu familia, yo te voy a matar a ti. No tiene nada de justicia. Es lo mismo que pasa por asesinatos en las calles, en barrios, pandillas. Es lo mismo que hacen las pandillas. Matan a un miembro de la pandilla, matan a un miembro de acá. Nada más por venganza. Es ojo por ojo, lo mismo pasaría en la pena de muerte. Vamos a pasar a la siguiente pregunta.
delincuencia. Ángel. Estudios de la Academia Nacional de Ciencia demuestran que aunque este castigo se usa para intimidar, para que no vuelvan a cometer el delito o para que no vuelvan a cometer las diferentes personas, no ha demostrado que reduzca la tasa de criminalidad. Hasta hay estudios que demuestran que no. Por ejemplo, el estudio realizado en España de criminología por Elena Lauri y José Cid, que se realizó en España, demuestran que aprobaron la pena de muerte y durante un cierto tiempo bajó la delincuencia, pero después revisaron de nuevo y vieron que al contrario aumentó la delincuencia. Y aunque la pena de muerte puede significar un cierto temor durante algún tiempo, después la gente lo olvida y ya no le interesa. Porque, como ya dije en la semana anterior, solo ciertos crímenes se condenan con la pena de muerte, no todos. Entonces, los que cometen delitos menores que no llevan a la pena de muerte no tienen miedo y siguen aumentando. Entonces, en vez de homicidio que condenan con la pena de muerte, fomentas que roben, que chantajeen, que extorsionan a la gente, nomás. Es mejor ejecutar a una persona que encerrarla para siempre. ¿Cómo? Es mejor ejecutar a una persona que encerrarla para siempre. No. Como ya había dicho, pónganse en situación de que arrestan a la persona equivocada, según esto por justicia, y ejecutan la pena de muerte. La familia de esta persona, sabiendo que es inocente, iba a querer justicia. ¿Con quién? Con todo el gobierno. No pueden mandar a ejecutar a todo el gobierno por equivocarse. Es algo que tendría muchos fallos y que no saldría a cuenta al final. Sí, es mejor porque existe la garantía de la existencia de las garantías jurídicas, que es que los jurídicos y en lo que termina un juicio es 100% lo que es y que no hay error. Y en el caso de haber error, existen las apelaciones para los acusados, entonces no hay por qué mantener a un inocente. En el mundo se han registrado solamente 3.000 casos de pena de muerte. Ninguno de ellos han estado mal hechos. Todos esos casos han sido justos, ya que las personas merecían la pena de muerte. No se comprobó que esas personas no se hubieran merecido, así que fue justo y en ningún caso puedo comprobar que haya sido injusto. Pero, por ejemplo, en el caso de que la persona sí haya cometido el delito que cometió, o sea, que sí está bien que haya ido a la cárcel, hay personas que pues se sienten mal de lo que hicieron y, como dijo Diego, desde la cárcel pueden estar ayudando ya sea a su familia con trabajos y apoyando, o sea, sí puede servir para la sociedad, haya cometido el delito que haya cometido. Santiago. Es muy bajo el riesgo de que condenen a un inocente porque las investigaciones de la pena de muerte se llevan durante un año o más, depende de cómo sea el caso. O sea, si tiene muchas dudas, tarda más tiempo en la investigación y luego se hace la pena de muerte. Que bien como le dices tú, se lleva un proceso largo para inculpar a alguien, pero muchas veces, bueno, no muchas veces, pero en delitos menores existe lo que es la inculpación o poner a alguien como chivo expiatorio porque fue alguna persona que tiene muchas amistades y se sabe mover, alguien importante, y pone a alguien en su lugar, pone las pruebas para que esta persona sea inculpada, está en el momento exacto, tiene a personas que testifican en su contra, por lo cual estarías matando a una persona inocente solo porque le inculparon y no hay manera de demostrar lo contrario, o se demostró pero sin estar completamente seguros porque las pruebas apuntaban a eso, pero no excavaste hasta el fondo.
En el caso de que tuvieran falsos testigos, por eso el acusado puede apelar. Pues, como ya dijo mi compañero, pueden inculpar a la gente, y luego retomando lo que dijo él, de que sí se ha demostrado que hay en algunos casos en los que la pena de muerte se aplicó injustamente. Por ejemplo, como ya dije en el ejemplo era de 1960, 70, que condenaron a un niño de solo 14 años a la silla eléctrica, y años después se demostró que él era inocente y la familia lo culpaba a él nomás porque era negrito y lo condenaron por eso. Entonces también afecta las creencias, porque por ejemplo en Estados Unidos, que se da más la pena de muerte, se cree, o hay mucha gente racista que cree que solo por tu color de piel puedes cometer más delitos. Por ejemplo, los negros, las personas de raza negra, se cree que son muy delincuentes, entonces no les dan más oportunidades, para trabajar. La pena de muerte es una pena capital, por lo tanto no se debe tomar a la ligera solo por el color de piel. Y es como que debes estudiar bien los puntos, el grado del delito, por qué esa persona debe tener esa pena. Por ejemplo, no sé, una violación, se podría decir, dura en la cárcel de hasta 11 a 40 años. El violador no mató a ninguna persona, pero afectó tanto a la persona violada como a la de alrededor, y está en la cárcel. Bueno, cuando salga ese acusado, no sabemos si va a cometer el mismo delito o va a hacer otra cosa peor. Y ahí está afectando no solo a la persona, sino también a la familia, porque también la deja traumada, ¿sabes cómo? Y ahí... Ok, va a haber una más de este lado y terminamos, ¿eh? ¿Termina, Vini? No, es que le interrumpí. Y ahí pues no podemos saber muy bien con exactitud si la cárcel ayudó a la persona o no. Y es como que en esos casos para mí debería darse en cuenta la pena de muerte, porque ahí, como bien dije, no se está quitando una vida, pero sí se está dañando una vida en el contexto de esa persona. En la cárcel hay muchos programas o actividades para los reclusos que ayudan a su reivindicación en la sociedad y que hacen, al igual que dejen de hacer esto, y tampoco hay cómo comprobar antes de que salga que esa persona va a volver a hacer el mismo delito. Tal vez cambios, están juzgando a una persona antes de tiempo. Muy bien, vamos a cerrar, jóvenes.